Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Diseño Humano. Y hoy vamos a explorar los tránsitos o el tránsito en el eje 63-64 del diseño humano. Una energía que nos desafía a encontrar claridad en la incertidumbre, a confiar en nosotros mismos y nuestro proceso mental. Así que veamos cómo aprovechar estas energías para mejorar nuestra percepción y soltar la necesidad de una certeza absoluta. Quédate y ya te lo cuento. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Yuleika Guzmán y ya vamos a iniciar nuestro episodio Hablemos de Diseño Humano. Bienvenidos. Y bueno, una vez más, gracias por estar aquí acompañándonos en este proceso de ir comprendiendo cómo es que vamos transitando este ciclo de anual de 365 días, en que vamos modificando y cambiando nuestra relación con el mundo y partiendo siempre desde lo que nosotros somos. Para esto te invito, por supuesto, que puedas ir a mi página www.yuleikaguzman.com para conocer cuál es tu diseño humano. Sacas tu gráfico, puedes descargar tu reporte gratuito y puedes entonces entender un poco más de qué manera te influyen estas energías a ti específicamente, de forma que no te sigas condicionando de manera limitante o negativa, sino que al contrario puedas hacer uso de la libertad real que cada uno de nosotros tiene, que es ser fiel a sí mismo, siendo felices en aceptación y amor hacia lo que somos. Así vamos construyendo nuestro día a día. Y bien, el eje central de este tránsito es una oscilación entre la duda y la inspiración y cómo poder conseguir paz en este proceso, entre aquello que dudamos y aquello que nos inspira. Está enmarcado en la clave 63, que es la que nos irradia desde el sol, está ubicada en la cabeza, en el centro cabeza o corona, y tiene que ver entonces con todo esto de esta mente lógica que está buscando certezas, ¿sí? Quiere aclarar las dudas. Cuando está en sombra, pues entonces son personas muy paranoicas, se sobreanalizan todo, ¿no? Y esto les limita a poder avanzar. Mientras que el don que las personas que tienen esta clave en su sol de personalidad es poder cuestionar las cosas de una manera saludable, sana, y poder discernir para lograr tener claridad, una mente clara. De esta manera encuentran lo que es realmente cierto, lo que es la verdad, y nos preparan para el futuro. Por otra parte, en la Tierra encontramos a la clave 64, que es la clave que tiene que ver con la confusión. Entonces tenemos ahorita una corona totalmente activa desde dos polos. ¿Por qué? Porque la clave 64 es la inspiración y un procesamiento de lo que ha pasado, pero no es lógica. La 63 tiene un comportamiento lógico, mientras que la 64 tiene un comportamiento más abstracto, más desde el sentir. Es sensible a la experiencia. Digamos, el caos que pueden estar viviendo las personas con una tierra en la 64 es el caos mental, la confusión, no entiendo lo que está pasando. Y el don es poder transformar esa confusión a través del proceso del tiempo en una imaginación que transforma la experiencia desde un entendimiento. Es ya entendí lo que pasó, ¿sí? De esta manera, pues se ilumina. Entonces, fíjense que tenemos acá un proceso que nos invita a confiar en nosotros sin obsesionarnos por tener la certeza, por saber cuál es la verdad, evitando la rigidez mental de nuestras propias conclusiones y por otro lado la inspiración que va a fluir sin necesidad de una respuesta inmediata. Así que ambas claves a qué nos invitan: soltar y fluir, surfear la ola, como dicen por allí, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco más sobre estas dos claves y qué es lo que significa tener una clave 64 en mi diseño. Recuerda que sí, o una clave 63, que es el sol. Recuerda que si estas claves están definidas en tu diseño, pues entonces significa que tú estás viviendo esta energía de una forma consistente. Esa es una energía que tú portas, eres portador de esta información, por lo tanto estás influyendo en tu entorno a través de ser quien eres, a través de, en este caso,
pensar de una manera determinada. Y esto hace que tengas un punto de vista, que tengas respuestas hacia el futuro y también hacia lo que ha pasado. Es una mente que siempre está moviéndose entre las circunstancias que nos rodean para entender lo que pasó y para mirar hacia adelante de manera de poder hacer algo con esa experiencia o con ese aprendizaje y eso que se puede hacer en el futuro tiene una estrategia, ¿no? Está marcado por una lógica. Puesto que esto es así, está definido, pues tú vienes entonces a intervenir en el mundo desde esta naturaleza. Si no están en tus diseños definidos, no están coloreados, no están resaltados, estás absorbiendo esta energía, esta información de quienes sí lo tienen definido y te vas a alimentar de esta frecuencia energética. Si esas personas están confusas, están paranoicas, están temerosas, están sobrepensando, pues tú vas a vivir esto 200% más. Es decir, son las personas que evidentemente son las que dicen no puedo dormir, no sé qué me pasa, son las que más condicionamientos tienen para llevarlos a lo que hemos llamado trastornos mentales. Y es porque sencillamente no son capaces de controlar esta energía porque por sí mismos no es posible. Por eso es que es tan importante que conozcas desde lo que es el diseño humano cuál es tu estrategia y tu autoridad para decidir correctamente con quién estar, cuánto tiempo y en qué contexto. Y saber de qué manera te puede afectar una relación con alguien que puede estar vibrando en alta o baja frecuencia a tu lado, ¿sí? Si estas personas en cambio están viviendo en alta frecuencia, pues entonces tú vas a ser una persona que al estar con ellos sin definición, vas a poder asimilar montones de distintos puntos de vista, de percepciones, de soluciones, de miradas, y ninguna de ellas tiene por qué ser la única para ti, porque eres una persona que vino a mirar este comportamiento con flexibilidad, puedes cambiar de forma de pensar sin ningún problema y eso va a hacer que se nutra mucho en esta dinámica del ser humano lo que cada uno está entendiendo de las situaciones. También eres un referente, es como decir el espejo para aquellas personas que están confundidas. O sea, tú puedes darte cuenta de la confusión o la claridad que pueden estar teniendo las personas que te rodean en cuanto a esta información de ir comprendiendo el futuro o de ir teniendo certezas. ¿Cómo manejamos esas preguntas y respuestas que nos hacemos? ¿Sí? Muy bien, entonces hablemos sobre el sol de personalidad en la clave 63. Y por cierto, felicitaciones a quienes están de cumpleaños entre el 2 y el 7 de marzo, ¿sí? Muy bien, entonces la clave 63 en el diseño humano, ¿qué significa? Esta es una energía que desciende del campo de información, del campo cuántico, ¿sí? Es una energía que conecta con nosotros para inspirarnos a encontrar respuestas y entender hacia dónde vamos con lo que estamos haciendo como humanidad. Es una clave lógica y es la base de la ciencia, ¿sí? Porque esta es la pregunta que busca una respuesta lógica, secuencial, basada en hechos, en la observación, ¿sí? Es una clave entonces pues que nos ayuda a comprender y prepararnos para el futuro. Cuando nosotros tenemos esta vibración en baja frecuencia, entonces lo que ocurre es que esa forma de pensar es un terreno fértil para la preservación y el cuidado de nuestra existencia que nos coloca en una ansiedad constante, porque nunca es suficiente, la respuesta nunca es suficiente, el resultado nunca es suficiente. Siempre tenemos miedo que algo más pueda pasar. Entonces la fase, digamos, que suprime la energía son personas que se muestran muy inseguras, dudan de sí mismas, están muy ansiosas, dudan de lo que están pensando y se comparan constantemente con los demás. Entonces no confían, no creen en esa forma única que tienen de conectar con el futuro y con saber hacia dónde pueden ir o hacia dónde vamos y darnos una respuesta clara en sus cosas, ¿no? Entonces una ansiedad constante, es un nerviosismo, es una cosa que en este caso las detiene a confiar en sí mismo y ceden su poder a quienes le dicen qué hacer, a quienes son los que le dan los consejos para seguir adelante.
Por otra parte, digamos, la fase reactiva de esta clave son personas que constantemente están proyectando esta ansiedad hacia los demás. Entonces dudan de lo que el otro le está diciendo, ¿sí? Siempre están cuestionando lo que está pasando alrededor, generalmente desde un espacio muy negativo, muy doloroso, y el mundo para ellos es una amenaza constante. Entonces aquí tenemos las teorías conspirativas. Todo lo que se hace desde la ciencia y que se prueba que puede lastimarnos mañana, bueno, se genera aquí, en este tipo de gente que siempre está sospechando de que algo malo va a pasar, sospechando de que el otro puede ser un enemigo, porque está viviendo en lo que es la separación. ¿Qué hace la Tierra en la 64 cuando ancla esta energía? Pues entonces la 64 se confunde, ¿sí? Entonces no solamente duda de sí misma, sino que entonces estas son personas que como dudan, imitan lo que están diciendo los demás, ¿sí? Los demás han probado, entre comillas, que les funciona, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, crean una falsa sensación de seguridad, ¿sí? Porque la verdad es que no están seguros de sí mismos, ¿no? Se convierten en víctimas de otras personas, pues entonces, ¿qué pasa? Como no confían en sí mismas, como dudan de sí mismas, como no creen en sí mismas, y lo que están haciendo es hacer lo que los demás hacen, pues son esclavos de los demás, es decir, a las ideas de los demás, a la respuesta de los demás. Se terminan siendo abusadas por otros en el sentido de que no tienen fuerza para hablar o decir, esto no me interesa, esto no estoy de acuerdo, ¿sí? Y por otra parte, el efecto reactivo, que digamos desde el Sol es la sospecha, acá la Tierra entonces los lleva a confundirse mucho y a querer buscar revanchas, ¿sí? Revanchas sobre la vida, o sea, no están conformes con la vida, confrontan la vida, reclaman a la vida de una forma agresiva, impredecible, y se convierten entonces en personas que son abusadores del otro. Entonces, fíjense que tenemos la dinámica de aquel que se somete porque duda de sí mismo y aquel que desde esta confusión que tiene por no entender las cosas como son, quiere como venganza. ¿Les parece esto conocido? Fíjense las cosas que pasan en el mundo y cómo muchas cosas en estas fechas pueden estar ocurriendo a partir de esta energía. Pero también ahorita entonces estamos llamados a darnos cuenta de esto y salir de esta frecuencia de división, ¿no? Y por supuesto, ¿hacia dónde nos vamos? Vamos a elevar nuestra frecuencia a lo que es el talento, el don, la posibilidad de poder trascender esta división para ser lo que somos. Aquí entonces aparece, digamos, el don del cuestionamiento, que es lo que nos trae la 63 y nos dice, hey, ábrete a mis respuestas, ¿sí? Aunque ninguna de esas respuestas va a ser definitiva, cuestiónala. Realmente esto es así. Esto va a ser, eso va a ser definitivo para siempre. Ahí podemos ir entendiendo que no tenemos por qué estar repitiendo la historia. Esa es una creencia que nos han hecho creer, valga la redundancia. Nosotros podemos cambiar la historia, podemos ir a una historia diferente si logramos entender el aprendizaje de lo que hemos vivido. Entonces, ese cuestionar que se vive en alta frecuencia nos permite servir a un bien mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que yo cuestiono una rigidez, un patrón, se libera la verdad que me lleva a un nivel de entendimiento diferente. Esa verdad que me conecta con algo que está más allá de lo cotidiano. Es una verdad que no tiene duda, ¿sí? Es la verdad universal. Y saben que cuando entramos en esa fase, pues nos damos cuenta que no sabemos nada realmente. Una 63 en alta frecuencia es absolutamente humilde porque aunque entiende muchas cosas, sabe que eso que entiende y que sabe no es el fin, que hay mucho más y que es apenas un pedacito. Y fíjense cómo se nos está mostrando, cómo hemos ido evolucionando en el entendimiento de la física, en el entendimiento de la matemática. Entonces ahorita hablamos de geografía, de geometría sagrada, perdón. Entonces fíjense cómo esto se muestra, por ejemplo, en la evolución de las ciencias.
donde ya estamos hablando de una medicina que es integrativa, porque habla de energía, estamos hablando de no solo de una matemática o de números, estamos hablando de geometría sagrada, estamos hablando no solamente de una física newtoniana, sino ahora estamos hablando de la física cuántica, estamos hablando de teoría de cuerdas, de universos paralelos. Esta es una 63 en evolución. Entonces, abrirnos a soltar ese pensamiento rígido nos permite liberar la verdad de lo que en nosotros está al conectar correctamente con este campo cuántico de información, ¿sí? Y esto, digamos, en la Tierra lo afianza, lo absorbe y nos permite abrirnos a iluminarnos y que la imaginación nos permita una comprensión amplia de las experiencias, ¿sí? Lo que hacemos aquí es liberar una presión mental por entender las cosas y nos permitimos transitar cada experiencia, por ejemplo, este periodo de transición, para sentir el dolor que podamos estar experimentando porque se están quedando cosas atrás, se están transformando, ya no es lo mismo. Entonces, fíjense qué pasa con esto. Pasa que podemos entender que los que creíamos no era a nivel personal. Oye, yo creía que esto era lo que me gustaba, pero ahora me di cuenta que no es así. Yo creía que en mi familia esto era correcto, pero ahora entiendo que no, que es un patrón que hoy en día me está limitando o nos está limitando. Oye, yo confiaba en instituciones que eran para mí un referente y ahora me estoy dando cuenta que no es así, que ya no puede funcionar de la manera que lo he estado haciendo. Entonces, esto implica un duelo, un dejar atrás, un soltar una experiencia y obtener de ella los aprendizajes. Esto es iluminarnos, esto es darnos cuenta, esto es comprender, ¿sí? Entonces nos convertimos en esos maestros que podemos hablar sobre las cosas que están pasando, que podemos entonces organizarnos para que en el futuro evolucionemos a algo distinto desde un lugar mejor como seres humanos, desde una integración del todo, donde ya no nos veamos separados, sino entendiendo que cuando hablamos de la verdad no es una verdad única y que una de las verdades que ahorita podemos ir compartiendo es que efectivamente todo está conectado, todos estamos conectados en una gran red energética y esta red energética de luz e información pues hace que las cosas que nos estén pasando ya no le pase a uno o a un país o a una comunidad, sino que está afectando a todos como la gran familia humanidad que somos, ¿sí? Ok, y quiero hablarte del grupo de personas que están viviendo estas cruces de encarnación o propósito, ¿sí? En este caso, son personas que siguen todavía en el proceso de entendimiento del mundo a través de la mente, en el cuarto de iniciación. Y justamente aquí están las personas que nacen con la pregunta en su cabeza, ¿sí? ¿Por qué estamos aquí? Tenemos que entender esto, tenemos que entender cómo funcionan las cosas, cómo deberían funcionar las cosas, cuál es el propósito que traemos al estar aquí. Esto es lo que trae esta cruz de la conciencia, ¿sí? Es una cruz de encarnación de la conciencia, es gente que nace para hacerse preguntas. Entonces, fíjense que aquí es muy importante entender esto, porque la mecánica de las personas que tienen definido esto en su diseño es pensar. Ellos vienen a ser las personas que organizan el mundo mentalmente. Y no es una cuestión de conciencia simplemente, es una mecánica de presión, es decir, hay una presión que les induce a hacerse preguntas, ¿sí? Están diseñados para hacer preguntas, son los preguntones. ¿Por qué? El por qué tiene que estar en tu vida si tú tienes esto diseñado. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde nos lleva esto? El por qué es parte de tu vida. Si tú no estás viviendo teniendo esta clave definida de esta manera, no estás en tu ser, porque justamente esa es la pregunta que hace falta para poder ir a una respuesta, para poder ir a un avance, a una evolución. Fíjate que cuando hacemos meditaciones y hablamos del silencio mental, estas personas no tienen silencio mental, es decir, ¿qué significa esto? No lo tienen constantemente. Son personas que piensan de forma natural y espontánea.
tampoco supone un problema ni un dolor de cabeza. Esto es a lo que te lleva a la sombra. El que no deberías pensar de esa manera, no deberías estar haciendo tantas preguntas, que eso se condiciona desde muy chicos, ¿no? Al contrario, son personas, tanto la clave 63 como la 64, que tienen que pensar, están diseñados para pensar, pero el pensamiento es absolutamente espontáneo, llega cuando llega. Entonces la pregunta llega cuando llega. Son preguntas que espontáneamente se hacen en esa pregunta. ¿Por qué está pasando esto? ¿Mm? Inmediatamente al hacerse la pregunta, su mente se activa para darle una respuesta y una comprensión de lo que puede pasar, de lo que puede ocurrir a partir de eso que está ocurriendo ahora. Y organizan la información. Entonces organizan mentalmente. Esto sucedió por esto, quiere decir que si hacemos esto podemos modificar. Esa es la ciencia aplicada, método científico. Tengo una hipótesis, vamos a hacer que esta hipótesis vamos a ponerla a prueba y generamos una teoría o una conclusión o un concepto. Entonces vamos después a ponerle nombre a esas cosas. Eso es lo que hace la mente pensadora en alta frecuencia. Ok, vamos entonces ahora con el otro grupo. El otro grupo tiene que ver con personas que nacen con la cruz yuxtapuesta de las dudas. Estas son las personas que dudan de sí mismas, dudan de lo que pueden entender, dudan de sus capacidades de comprensión intelectuales. Entonces son personas que en baja frecuencia, por supuesto, dicen, no, esto no va a funcionar, esto no va a salir bien, esto no lo vamos a lograr, seguro que no voy a poder aprobar ese examen, seguro que no voy a hacer bien esa presentación. Siempre están en una duda. Y resulta que cuando viven las cosas, cuando entran en la experiencia, pues lo logran y tienen éxito. Entonces la gente le dice, wow, felicitaciones, pasaste el examen o qué sé yo, lograste lo que ibas a hacer, o pudiste resolver tal cosa. Dicen, bueno, ya la verdad es que no sé cómo lo hice. La respuesta es, yo no sé cómo lo hice, porque la verdad es que yo no estaba preparada, yo creía que no lo podía lograr, ¿sí? Y se preocupa por lo que viene. Bueno, ahora me tengo que preparar para lo que sigue. Entonces, esa es el común denominador de la gente de las dudas. Y es tan importante que entiendan que sus dudas son necesarias, porque es un cuestionamiento sano para flexibilizar la rigidez de una mente que dice, bueno, esto es así y nada más. Es la duda la que lleva al investigador a seguir profundizando, a descubrir cosas nuevas y a partir de ahí generar nuevas comprensiones, ¿sí? Así que estas son personas que en su forma natural cuestionan las cosas y cuando lo hacen genuinamente no son recibidas esos cuestionamientos como una amenaza ni como un rechazo, sino al contrario, abren la mente de quienes nos escuchen. Entonces, son personas que dicen, bueno, la verdad yo no estoy tan segura de que eso sea así. Y el otro dice, wow, la verdad es que tienes razón, o sea, no lo había pensado de esa manera, ¿ves? Entonces generan una ampliación de perspectiva en los demás que es muy importante. Si no confían en sí mismos, pues entonces esto se pierde, entonces no están haciendo lo que les toca hacer, no están viviendo su propósito. Y ahora vamos al grupo de las personas que vienen a hacer impacto no solamente en ellos, sino en el grupo, en quienes los siguen. Entonces aquí abrimos con la cruz de ángulo izquierdo del dominio. Cuando estamos hablando de dominio, es la posibilidad de acceder a algún tipo de poder eh, con nosotros, ¿sí? Poder dominar un territorio, una mente, una persona, una sociedad, una familia, etcétera, etcétera. Entonces, estas son personas que vienen a buscar algún tipo de lugar de poder para influir en los demás. No es que lo buscan, es que la vida los coloca allí porque para eso nacieron. O sea, vienen a influir a los demás, vienen a dar soluciones y respuestas a los demás. En este caso, pues estas son personas que nos dicen, ya va, eso no es suficiente, vamos a ver de qué otra manera se puede hacer, ¿sí? O esto no está bien, vamos a buscar una manera diferente de lograrlo, ¿sí? Entonces ellos buscan la evolución del grupo, la evolución de la humanidad. Esa evolución muchas veces desde la baja frecuencia lo que nos lleva a vivir la dinámica del abusador y el abusado, es decir, alguien construye algo, viene alguien, el otro, y ¡pum! Va, se lo arrebata, le dice, bueno, yo te compro eso que tú inventaste y lo multiplica, aprovechándose de la debilidad del otro, o sea, lo conquista, domina.
Esto lo hemos visto mucho en todos los sistemas, la ciencia, la economía, la política, la religión. Siempre hay el que domina a través de la palabra y de las ideas. Bueno, esta es la gente que nace con esta clave. Así que si tú naciste con el ángulo izquierdo, la cruz del dominio, la 63 en tu sol de personalidad, tú estás propenso a actuar desde este espacio. Por supuesto, siempre hay el que domina y el que es dominado. ¿Cuál eres tú? Esa es la pregunta a reflexionar. Y si tú te das cuenta que estás ejerciendo alguna de estas polaridades, pues no estás en tu alta frecuencia, porque la verdad es que lo que estás aquí es para que te des cuenta de que algo no funciona, puedes mejorarlo y apoyar a tu comunidad a que puedan trascender eso con una nueva idea, con una nueva metodología, con una nueva manera, por haber entendido lo que ha ocurrido y no repetir la historia, pero de una manera incluyente, integrando, no excluyendo. Esa es la gran diferencia. Entonces, desde este lugar, lo que haces entonces es traer realmente evolución al sistema, ¿sí? Porque esta es una clave que busca organizar las cosas que ocurren para evolucionar y estar cada día mejor. Si lo vives en baja frecuencia, buscas aprovecharte del otro o crees que no puedes y dejas que se aprovechen de ti. Pero si estás tú en alta frecuencia, iluminas la vida de los demás y juntos pueden lograr superar y trascender los obstáculos que pueden haberlos separado en el pasado. Entonces, fíjate qué bonito es poder darnos cuenta de cómo conocer esta información te puede habilitar para que dejes de ser esta parte del problema que está generando división y te convierte en una solución consciente desde el amor, desde la compasión por el otro, la empatía y el hacerte responsable de tu energía, de tu naturaleza. ¿Mm? Nosotros no solo somos una gente que fuimos condicionados porque el papá hizo, una mamá dejó de hacer o porque la sociedad nos dijo tal cosa. Nosotros somos un equipo que está diseñado con información y depende ahora de nosotros que podamos vivir de una manera correcta, quiere decir, en una frecuencia que nosotros elegimos vivir, sabiendo conscientemente lo que estamos ocasionando fuera de nosotros. Tú te puedes quedar en tu baja frecuencia y seguir queriendo ser el que domine. Pero la evolución en la que vamos, que es a la unidad, a entender que somos uno desde el amor, la integración, la empatía, te va a dar un coletazo, te va a sacar y te va a sacar de una forma muy drástica, muy dolorosa. Sí, va a ser una confrontación y sin embargo es necesario. A nivel de la mente, entonces esto nos está invitando a que dejemos de creer ciegamente en todo lo que hemos visto, que dejemos de defender ideas que se están cayendo a pedazos, sistemas de creencias que están enquistados en la religión, en la economía, en la educación, en la política, y que nos están llevando a un fracaso y un dolor perenne y constante que es el sufrimiento de la humanidad y podamos trascender esa necesidad que tenemos de dominar o ser dominados para evolucionar a las cosas que se nos están mostrando como posibilidades. Y a partir de eso, y trabajar, por supuesto, nuestros propios miedos, poder construir juntos una nueva humanidad. Muy bien, ¿qué podemos hacer entonces en estos días para ayudarnos y acompañarnos? Recuerda que acá mismo en mi canal tienes una playlist donde yo coloco las meditaciones para cada clave. Estas meditaciones tienen la intención que al hacerlas tú puedas ir moviendo la información conscientemente y haciendo esa alquimia de transformación desde un lugar superior para que algo pueda modificarse en un nivel físico material, tenemos que intervenirlo desde un nivel superior. Es decir, tenemos que elevarnos a la comprensión de que somos más de lo que nos está pasando, somos más de nuestros pensamientos, somos más que nuestras emociones y por lo tanto, al entender que somos todo un ser inteligente y dinámico en conexión con el todo, somos capaces entonces de utilizar ese poder espiritual, ese poder que tenemos como ente, como vehículo inteligente y transformarlo. Entonces esas meditaciones son parte de lo que quiero ofrecerles como apoyo para estos tránsitos. Y también hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, en este caso, cuestionar esas ideas sin
que caigamos en una obsesión también por estar, déjame ver qué estoy pensando, no. Cuestiona aquellas cosas que tú veas que por ejemplo te ves discutiendo con alguien y queriendo imponer un punto de vista o una idea. Cuestiónate si eso realmente es así y si tiene que ser así para ti y para el otro con el que tú estás discutiendo. Y te vas a dar cuenta que quizás no, y te suavizas y te relajas, ¿sí? Preguntarte, ¿estoy buscando certezas porque tengo miedo? ¿Estoy buscando certezas porque quiero imponerme, someter al otro? ¿O estoy abriéndome a crecer con esto? ¿Sí? Que me puedo permitir estar confundido en algún momento y esperar a que llegue la claridad, porque esto es parte de la ansiedad que podemos sentir, es que queremos entender lo que está pasando. Y quizás tenemos que esperar que lo que sea que esté pasando pase para poder entender lo que pasó. ¿Sí? Y de esta manera podamos lograr tener una mente tranquila, en calma, que nos da claridad, que nos permita iluminarnos, que nos permita darnos cuenta, que nos permita tener un entendimiento real de las cosas, ¿sí? Así que estas son las recomendaciones que te dejo para estos tránsitos, espero que te sirvan. Y por supuesto, quiero en este momento invitarte, como ya lo sabes, a que si te gusta este video, dale like, tic, ahí es, no te quita mucho tiempo. Si quieres comentar cómo es tu experiencia, cómo te ha ido con las meditaciones, qué piensas de esta información, te agradezco tus comentarios y por supuesto si crees que esto puede servirle a alguien más, comparte este video. Para estar al tanto de todo lo que subo, pues entonces te tocará activar la campanita y así vas a recibir esa notificación de que ya estoy por allí dándote información de lo que está pasando en el cielo y cómo te está afectando en este momento. ¿Ok? Así que bueno, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. Gracias por llegar al final de este video. Espero que sea útil. Te envío un gran abrazo de luz y amor. Y nos vemos entonces en una próxima entrega para continuar hablando de los tránsitos desde el diseño humano. Chau, chau. Gracias por acompañarme. Recuerda darle like, suscribirte y activar las notificaciones.